Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a mostrarles más bien un caso práctico de gestión y uso de control de datos en un modelo de información. Ujú. Bueno, como ya les comentaba, mi nombre es Carolina Ramírez, soy colombiana y arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Colaboro pues, con varias universidades y también con varias empresas. Tengo experiencia con BIM desde el 2007-2008 y siempre una apasionada de las nuevas tecnologías y de aprender y todo el tiempo estudiar, investigar nuevas formas y nuevos retos, pues para sacar todos nuestros proyectos adelante. Y voy a contarles por qué le llamo nuestro pequeño Big Data de la información. Y yo siempre lo explico, que es que tengo una cajita que voy llenando y voy llenando de información. Al comienzo yo tengo muy poca información en mi proyecto, estoy comenzando con un proyecto básico, pero poco a poco entra gente, entran equipos nuevos que van añadiendo información a mi proyecto y esta cajita se va llenando. Entonces ahora está, ¿cómo voy a controlar todos esos datos y toda la información de todos los equipos que tenemos para que ese mismo elemento que yo tenía en el proyecto básico sea el mismo elemento que voy a construir y sobre todo el mismo elemento que voy a entregar a mi cliente, ¿no? Total, yo lo que vengo a contarles es cómo usar ese modelo, en este caso, este proyecto está hecho con Revit, para poder gestionar y controlar todos estos datos en todas las etapas del proyecto. Y sobre todo, que cuando pasa de agente a agente, que intervenimos muchos agentes en la construcción, que no perdamos información, que todos conservemos esa información y sobre todo que aprovechemos el trabajo de todos, porque entre todos estamos haciendo un proyecto. Bueno, el flujo de trabajo de este proyecto fue todo hecho en Revit, todo lo colgábamos para que los equipos lo tuvieran la información en BIM 360 y toda la información se modela en Revit, lo gráfico, y toda la información se extrae con Costit, que Costit es un plugin para Revit que nos saca toda la información a Presto. Y Presto, pues, es el programa de mediciones y presupuestos de referencia, no sé, creo que tiene como 40 años, y me permite gestionar toda esa información desde que estoy modelando, desde que estoy haciendo el proyecto, hasta cuando estoy midiendo, planificando, certificando, llevando el control de obra, las subcontratas y la entrega del proyecto. Entonces, yo utilizo Revit y Presto para gestionar y controlar todos esos datos en las diferentes etapas del proyecto. Eso es lo que yo le llamo Big Data, porque me da esa opción de organizar esos datos en esta base tridimensional que es el seguimiento de todos los elementos que componen mi edificio. Bueno, Presto y Costit pertenecen a RIB Spain, o RIB Internacional, perdón, que la de España es solo España, y voy a mostrarles cómo logro manejar estos datos, primero en proyecto, después en modelo, en los planos, porque bueno, al final hay que entregar unos planos técnicos para que se pueda construir, cómo se gestiona ese presupuesto, la planificación y la entrega del proyecto al cliente, y siempre manteniendo esa información acumulada durante las fases del proyecto. Primero, pues tenemos la fase de proyecto. Y en esta fase de proyecto, donde nos interesa más lo gráfico que cualquier otra cosa, voy a mostrarles un CPD. ¿Y qué es un CPD? Pues es un centro de procesamiento de datos. A mí me gusta mucho decir que la nube no existe, que todos nuestros datos al final están en edificios. Y están en edificios que son reales. Y son edificios que se hacen y se acondicionan para que los ordenadores estén calientitos, que tengan toda la electricidad, todo el aire acondicionado, toda la refrigeración y todo lo necesario, y bueno, y la seguridad, y todo lo necesario para que nunca perdamos nuestra información. Imagínense si un edificio de estos falla, pues caería y la empresa se arruina, o el gobierno en este caso se arruinaría. Este fue un proyecto colaborativo que nos lo encargó un gobierno y además el que se ganó la licitación fue la constructora directamente. Nosotros íbamos como equipo colaborador de ellos y como quienes gestionábamos toda la información del proyecto. Pero este proyecto fue hecho a finales de 2007 y se entregó a principios del 2008. Todos los equipos que intervenían en este proyecto, pues éramos varios y sobre todo de varios países.
Bueno, tal vez por la pandemia y por todo lo que está sucediendo este año, ya nos hemos acostumbrado a compartir los proyectos en la nube y a intercambiar datos con gente de otras disciplinas y sobre todo de otros países. Pero claro, en este contexto era algo que lo teníamos asumido porque no había otra forma de trabajar. Todos estábamos en países distintos y aunque varios equipos estábamos en España también, no estábamos en la misma ciudad. Por eso lo que hicimos fue compartirlo en BIM 360. Bueno, en el modelo, ¿no? Se utilizaba para diseñar, como diseñar la fachada. El modelo lo que nos iba dando era el desarrollo de todos los elementos constructivos que tenía que tener nuestro proyecto. Aquí está una de las únicas fotos que tengo, que es la foto de la fachada, de cómo ese diseño, que era un diseño muy sencillo, porque solo era un cambio de ladrillo, de ponerlo horizontal o vertical, nos daba este juego como de profundidad que teníamos en la fachada. Y bueno, es un edificio que tenía 9.770 metros cuadrados de salas IT, que se le llama también salas blancas, porque son salas limpias, salas acondicionadas para que alberguen todos los servidores que tiene este edificio. Un área construida de 10.900, pero todo un solar, pues como de 15.000 metros. Es certificado con Tier 3, que es una certificación de Uptime Institute, que lo que certifica es esa seguridad, que tenga la potencia, la electricidad y la seguridad necesaria para que el edificio sea, pues lo mejor posible, ¿no? Y una potencia de electricidad de 7,2. El modelo fue utilizado para el diseño arquitectónico, pero también el modelo fue utilizado para resolver todos los elementos que teníamos en él. Siempre digo que lo mejor es tener un modelo sencillo que pueda cambiar rápidamente y sobre todo que cada categoría esté en la categoría que pertenece, que no tenga errores y que cada cosa esté en su nivel. Esas son las recomendaciones esenciales que yo tengo que tener en mi modelo para que yo pueda gestionar todos los datos que tienen en él. Si me complico más la vida yo misma, pues tengo más elementos que llevar, ¿no? Más elementos que auditar y sobre todo más elementos que revisar. Si pongo más parámetros de los necesarios, porque necesite miles de parámetros para gestionar mi proyecto, pues yo soy la que me pongo más problemas también. Este edificio no tenía parámetros compartidos, por mucho, un parámetro solo para organizar en disciplina los diferentes planos. Y claro, que eran distintos archivos, cada uno del equipo que correspondía y de la disciplina que correspondía. Lo que hicimos fue codificarlo todo por código de montaje, casi que con la codificación por defecto, o una codificación relativa que nos daba esta lista de elementos. Si todo lo tengo, cada cosa organizada, pues obtengo todo lo que quiero. Este sería un 3D de la estructura que se hizo para el edificio. Todo organizado, la hizo un equipo diferente, eran digamos que archivos vinculados. Todo esto sería la etapa de lo que son las instalaciones, pues si se pueden imaginar, aquí había un mundo de instalaciones, de bandejas, de cables y etcétera, toda la parte de electricidad. Y además lo más curioso fue que directamente los vendedores los que realizan los equipos eran los que desde el primer momento que comenzamos a hacer el proyecto nos estaban dando consejos para colocar sus equipos, porque ¿quién mejor va a saber que ellos qué les conviene a sus equipos, ¿no? Entonces, desde el primer momento los estábamos escuchando y ellos estaban participando siempre en todo el desarrollo del proyecto, desde el proyecto básico. Bueno, después de ver que desde este modelo también podíamos sacar planos, también podemos sacar toda esa información técnica que necesitamos para que la constructora pueda construir el edificio. Al final, ¿qué es un plano? Un plano es una sección de los elementos. Yo creo que es que uno va filtrando por cada plano y por cada vista todos los elementos dependiendo de qué quieras enfocarte en ver en ese plano, ¿no? Pero es en el modelo donde tenemos toda la información necesaria de nuestro proyecto. Y entonces, pues que es al revés. Yo creo que antes todo
el 3D salía del plano, ¿no? Ahora es al revés. Nosotros hacemos un modelo de información y de ese modelo de información salen los planos, ¿no? Es una sección de nuestro modelo con la información necesaria y enfocado de lo que quiera mostrar en cada momento. Y bueno, y pues aquí los entregables pues eran el modelo de Revit, los PDFs, y sí, les tocó entregar de WGS porque era un requisito, aunque yo creo que los guardaron en un cajón. Entregábamos unas mediciones en Excel, aunque eran sacadas con Presto y todo gestionado desde Presto, se entregaba como un entregable y pues memorias técnicas y en Word. Cuando yo hablo de modelo, lo que quiero decir es muchos archivos a la vez, ¿no? No estoy diciendo solo un archivo de Revit, ¿no? Modelo son miles de archivos que conforman todo mi proyecto, ¿no? Y que hacen un conjunto de un trabajo en equipo, de un trabajo colaborativo entre distintos técnicos. En este tiempo no existía 2060 Design, entonces no es que trabajáramos directamente todos en la nube, pero sí colgábamos cada uno su archivo y cada uno su disciplina, lo colgábamos de 2060 para que todos tuviéramos la información necesaria. Y además en ese tiempo, no me pregunten por qué, estaba apenas comenzando todo esto, teníamos todos los archivos en PDF y toda la información de memorias y técnicas la teníamos directamente en Drive. Pero todos teníamos la información, desde los representantes del gobierno, la constructora, todos los que representantes de los equipos técnicos, de los cuadros, de todo lo de Power y de todo lo de clima, y todos los equipos que desarrollábamos el proyecto. Entonces, si yo tengo todo organizado en mi modelo, esa información geométrica es la que automáticamente me saca un presupuesto, ¿no? Claro, todo es automático si yo lo tengo organizado, esto sí hay que dejarlo claro. Esta es la parte de las oficinas, donde cada nombre de los elementos, pues si se llamaba así, ¿por qué no voy a llamarlo directamente así, no? Para que yo simplemente el día antes de la entrega sacaba unas mediciones y la podía mandar a todos los que interveníamos en el equipo. Y siempre con el flujo de trabajo de Revit, modelo y toda la información la gestiono en Presto. Al final es una lista grande, lo que me permite Presto es tener una lista grande de todos los elementos que tengo en mi proyecto. Y eso es lo más difícil, ¿no? Tener esa lista organizada. Yo creo que ya no que sea una puerta, dos puertas, tres puertas, ese no es mi problema, porque eso me lo da los programas informáticos. Aquí el problema es cuántos tipos, cuántas variedades de puertas tengo yo en mi proyecto. Eso es lo que de verdad me importa. Y lo que tengo que controlar, cuántos tipos de muro tengo y por qué este muro es de seguridad, por qué este muro simplemente es de concreto, ¿no? Eso es el desarrollo de mi proyecto. Y entonces, si yo tengo esta lista grande de elementos, que ya la tengo medida, ¿por qué no le pongo un precio? Si total, aunque esto era para una constructora, ellos cogían y ponían el precio de cada uno de los elementos. Ya, el reto no es sumar puertas, ni inodoros, ni elementos, ni sumar muros, ¿no? El reto es sustituir esos elementos que antes eran genéricos en productos con soluciones constructivas o, como le digo yo, comprables. Por eso es que esto es una base de datos de todos los elementos. Cada elemento es una línea de medición. Cada elemento es una línea específica que yo puedo controlar toda su información dentro de tanto de Revit como en Presto. Entonces, si yo tengo, fíjense, aquí tengo la fachada, aquí tengo mi Presto, esta línea de medición simplemente con un clic derecho la selecciono. A mí no me permite Revit tener una lista de todos los elementos, pero Presto es una lista grande de todos los elementos que yo tengo en él para que la pueda organizar y para que pueda ver qué cantidad de cosas tengo en mi proyecto. Entonces, si tengo todos esos elementos, al final cada tipo que tengo en Revit es una unidad de obra. Yo digo esto porque es lo más fácil y yo no quiero complicarme la vida. Como decía al principio, si yo pongo más parámetros, si yo pongo más cosas, pues al final lo que voy a comprar aquí es este muro. Y este muro es el que tenemos que pedir un presupuesto, ¿no? Del elemento. Y
Lo único que se utilizó aquí en los muros era separar, ¿no?, lo que son los muros exteriores de los muros interiores. ¿Y todo esto cómo lo hago? Pues con los parámetros que ya vienen característicos de él, ¿no? Ya tengo bastante con auditar y que cada uno de los parámetros que esté dentro esté bien puesto, que ya sí me tengo que poner a corregir y auditar otros parámetros externos. Los acabados, yo no me mato modelando hasta la última esquina, siempre prefiero con lo mínimo sacar lo máximo. Y eso quiere decir que utilizo muchas cosas, como por ejemplo los acabados de las habitaciones, para sacar información de él. También utilizo todo lo que son áreas construidas, porque ya las áreas de por sí se tienen que hacer, ¿no? Porque mi cliente necesita áreas construidas. Pues yo utilizo esa información para separar todo lo que son oficinas, todo lo que son salas IT y todo lo que es urbanización. Entonces, todo el modelo estaba en BIM 360 y ese modelo se compartía por todos los que interveníamos en el proyecto y directamente con todo lo que teníamos en la nube, ellos miraban qué era cada elemento y podían ver a qué se referían con el código de montaje. Así nadie se perdía y todo, bueno, al principio fue bastantes discusiones, llamémoslo así, porque claro, todo el mundo opinaba y cuando estás realizando un proyecto conceptual y después un proyecto de ejecución y tienes más consultores, ¿no? Que todo el mundo opina y opina, todos los de los equipos, todos los de instalaciones, todo, el de estructuras, el del gobierno, el project manager, los de HP, etcétera, etcétera, pues cuesta más, pero al final agradeces porque todo va sobre ruedas y estos edificios, hacer un edificio tecnológico, se construye en 6 meses porque todo está completamente planificado. Y no fue solo un edificio, fueron 3 en 3 ciudades distintas. Este era el diferente, pero los otros 2 edificios eran casi iguales, lo único que cambiaba era la urbanización. Entonces el reto fue en ese poco tiempo a desarrollar el proyecto de los 3 edificios con equipos en diferentes países. Entonces, pues yo tengo mi presupuesto y de ese presupuesto, con Presto, obtengo todo lo que son los elementos, ¿no? Las dimensiones de los elementos genéricas. Pero claro, todos esos elementos tienen también parámetros. Y al tener parámetros, pues me permite controlar toda la información que está ahí adentro, ¿no? Y si tengo los elementos y están organizados por sus características, ¿por qué no los voy a planificar? Si al final esto es como un Lego que les puedo coger y dar una línea de tiempo. Y esto pues me lo permite Presto con el mismo programa. Genero de esa manera integrada la planificación, conservando siempre el presupuesto. Y así puedo simular las veces que quiera la mejor manera de construir mi modelo, siempre visualizándolo en Revit. Si tenemos esos elementos, tenemos esa información, ¿por qué no la vamos a planificar, no? Si la planificación al final es ese conjunto de actividades que se tienen que organizar de la manera más económica posible, ¿no? Podemos simular las veces que quiera y como tenemos la gran ventaja de que lo podemos ver directamente en Revit, pues vamos probando y haciendo las combinaciones necesarias. Entonces, lo construimos virtualmente, ¿no? Construimos todos esos elementos. Fueron, como era un elemento muy horizontal, se fueron separando por las distintas fases para darle, para poder poner bastantes sistemas, ¿no? A la vez. Y este es un extracto de lo que presentamos en lo que fue Autodesk University, que fue hace menos de un mes, hace 2 semanas, donde muestro y abro y juego con los 2 archivos para que vean cómo vamos gestionando la información de los proyectos. Todo esto grande son las salas blancas, son las salas IT. Además, están en 2 pisos y se prevé siempre en estos edificios una ampliación, se prevé siempre una fase 2 para que el edificio pues sea más variable con el tiempo y dependiendo de lo que se necesite la empresa que lo requiere. Estas son lo que son las oficinas y sobre todo toda la parte que componen los generadores, ¿no? Todo lo que genera la electricidad
y todas las chiles, que es lo que genera la refrigeración de los edificios. Aquí estamos mostrando la estructura porque al final es donde mejor se ve cómo se pueden planificar con estos elementos, que fíjense que a la vez que teníamos los elementos medidos, ¿no? Estos elementos los controlamos siempre desde nuestro Presto a nuestro Revit, lo organizamos como queremos, pero la verdad es que la constructora no nos pidió ninguna organización internacional ni nada, simplemente quería una lista de los elementos, porque es que eso es lo que quieres, una lista de todos los elementos que tú tienes en tu proyecto. Es esa receta, ¿no? De la tarta que necesitamos antes de comenzar a hornear, ¿no? Y aquí íbamos distribuyendo esa planificación de estos elementos. Si se dan cuenta, aunque tenemos una sola unidad de obra, todo se separa en tareas dependiendo de esas fases de planificación. Y como lo tenemos ya hecho, tenemos la información necesaria, pues lo simulamos y lo coloreamos. Ese es el avatar de Fernando Valderrama, que es el creador de Presto, ahora consejero delegado de Riverspace. Vamos simulando toda la planificación. Todo lo que se desarrolló en el modelo, en este caso del modelo de estructuras, y vemos cómo va avanzando mi obra. Y esto me permite, pues, planificar y gestionar todo desde el principio. Si tú planificas, pues tienes el poder, ¿no? Tengo esa lista grande de todos los elementos que componen mi proyecto. Al final, yo creo que, no sé, los arquitectos somos un poco más reacios a medir o a planificar, pero yo creo que el que controla esta lista de elementos, al final tiene el control de todo el proyecto, ¿no? Porque son los ingredientes. Y siempre, pues, que el modelo te ayude a organizar todos estos elementos y, sobre todo, pues, el proyecto. Esta clase pues está disponible directamente en Autodesk University, la pueden ver completa. Pero bueno, ya. Y por último, quería ver cómo se entregó al cliente, ¿no? ¿Cómo fue esa comisión? ¿Y qué es la obra y la entrega del proyecto? Pues es esa lista, ¿no? Es si yo tengo todos los elementos, los tengo listados, pues me queda fácil organizarlos. Yo creo que las BIL es el presupuesto, ¿no? Ese es el presupuesto. Si certificamos, también podemos ver esos avances, esos retrasos, esos adelantos que tenemos en obra, porque tenemos la información. Y es un solo clic, porque tenemos la información organizada y planificada. Y pues este es el edificio por dentro. En mi canal de YouTube también hay varios videos de estos 3 edificios. Pero bueno, miren lo tecnológico que es y la cantidad de elementos que tiene dentro, que tiene dentro un data center, ¿no? Pasillo caliente, pasillo frío, y todo lleno de servidores y de cracks, y todo lo que da el Power Module, que es toda la potencia eléctrica. Pero al final quiero que se queden que todas las decisiones que yo tomo durante la etapa de diseño, al final proporcionan grandes ahorros, ¿no? Se pueden hacer todas esas correcciones y planificar ahorros de los cuales me voy a beneficiar después, ¿no? En las siguientes etapas de mi proyecto. Entonces, les aconsejo que utilicen el BIM no como un componente más de la gestión del proyecto, no como un fin de sí mismo, que se aprovechen de toda esa información que tienen dentro de él y que la usen para desarrollar los proyectos, tanto en la etapa de modelo, en la etapa de planos, planificación, presupuesto, planificación, certificación y entrega. Y que siempre comiencen teniendo claros esos objetivos y esas ventajas antes de empezar, porque eso es lo mejor. Y nada, los invito a ver la clase completa, que está todo detallado y sobre todo que hay juego con los archivos, porque claro, como no me permite mostrar ni la ciudad ni los equipos, entonces no puedo abrirlos en directo, pero cualquier duda y cualquier pregunta que tengan, pues encantadísima de contestarle y de resolverla, y más pues si viene de Venezuela, que al final somos países hermanos, ¿no? Aquí tenemos mi canal de YouTube,
donde subo muchas cosas de planificación, de mediciones, cómo juego con estos modelos y con los datos, ¿no? De este pequeño Big Data que les acabo de presentar. Tienen todos mis contactos y muchísimas gracias por invitarme a este tipo de eventos y encantada de participar. Un saludo a todos.